Hola, vamos a empezar la unidad 4, es la última de esta materia, que se llama series y sucesiones. Sí, aquí solo vamos a ver, me parece que como 5 subtemas, que sucesiones, vamos a empezar con sucesiones, después series y convergencia, criterio de la integral, series P, comparación de series alternantes, hasta el criterio del cociente y la raíz. Solo vamos a ver 6 subtemas, ¿sí? Del 4.1 al 4.6 y empezamos con el 4.1, que son sucesiones. Y como dice ahí, en matemáticas la palabra sucesión se utiliza de la misma manera como en el español ordinario. Decir que una colección de objetos o eventos está en sucesión, por lo general significa que la colección está ordenada de tal manera que tiene un primer miembro, segundo miembro, tercer miembro identificado y así sucesivamente. Matemáticamente, una sucesión se define como una función cuyo dominio es el conjunto de números enteros positivos. Aunque una sucesión es una función, es común representar sucesiones con notación de subíndice en vez de notación de función estándar. Por ejemplo, en la sucesión, tomo, por ejemplo, el valor de 1 y eso me da el primer término, A1, así lo nombro. El segundo término como A2, el tercero como A3, el cuarto término como A4 y así hasta el enésimo término como AN. Como dice ahí, el 1 es mapeado en A1, el 2 se mapea en A2 y así sucesivamente. Los números que en algunas ocasiones empieza desde 0, por eso ahí tiene el A0. ¿Está? A0, A1, A2, A3 hasta N son los términos de la sucesión. El número AN es llamado el enésimo término de la sucesión y la sucesión completa se denota por llaves y A subíndice N. En ocasiones es conveniente comenzar una sucesión con A0 para que los términos de la sucesión se conviertan en A0, A1, A2, A3 hasta AN y el dominio sea el conjunto de todos los enteros no negativos. ¿Sí? Ejemplos. Listar los términos de una sucesión. Aquí nos da la sucesión AN entre llaves es 3 más menos 1 a la N. Entonces el primer término es tomando N igual a 1 y lo sustituyo en esto y nos queda 3 más menos 1 a la 1. El segundo término es cuando sustituyo en lugar de N sustituyo 2. ¿Sí? Como en una función iré evaluando, pero como decía arriba, el dominio o donde yo puedo evaluar solo es en números enteros positivos, ¿sí? Puedo incluir al 0, ¿sí? O no, dependiendo cómo me den la sucesión o cómo me lo digan. Después este es el tercer término, el cuarto término con n igual a 4. Y cuando ya hacen toda la operación, aquí da 2, aquí da 4, aquí da 2 y aquí da otros 4. Y así sucesivamente. Esa es la sucesión o son algunos términos de la sucesión. Ejemplo B, nos da otra sucesión Bn, que es n entre 1 menos 2n. Algunos términos con n igual a 1 lo sustituyen acá y queda 1 entre 1 menos 2 por 1, la n igual a 2, aquí se sustituye la n, aquí se sustituye la n en 3 y aquí en n igual a 4. Al hacer toda la operación ya nos da el primer término que es menos 1, el segundo menos 2 tercios, menos 3 quintos y menos 4 séptimos. ¿Sí? Ejemplo 3 o inciso C, los términos de la sucesión Cn, donde la sucesión es n cuadrada entre 2n menos 1, igual sustituye con n igual a 1, aquí está, con n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, hago las operaciones, primer término es el 1, segundo 4 tercios, 9 séptimos y 16 quintos, ¿sí? Esos son algunos ejemplos. Y me paso a la siguiente definición del límite de una sucesión. ¿Sí? Ahí solo la definición, no vamos a usarlo así tal cual, nada más quiero checarlo. Dice, sea L un número real, el límite de una sucesión a n es L, escrito como límite cuando n tiende a infinito de a n igual a L. Si para cada epsilon mayor que 0 existe m mayor que 0, tal que el valor absoluto de a n menos L es menor que epsilon cuando n es mayor que m. Si existe el límite L de una sucesión, se dice que la sucesión converge a L, que es su límite. Si no existe el límite de una sucesión, entonces la sucesión diverge.
Entonces solo quería mencionar esto porque a una sucesión, como ya dijimos, se puede ver como una función. Entonces se le puede calcular su límite cuando tiene infinito. Si el límite nos da un número real, entonces se dice que la sucesión converge a ese número. Si el límite no existe, ¿sí? Entonces se dice que la sucesión diverge. Y aquí aparece el límite de una sucesión teorema. Si sea L un número real, sea F una función de una variable real tal que el límite cuando x tiende a infinito de la función f de x es igual a L. Si a n es una sucesión tal que f de n es igual a n para cada entero positivo n, entonces el límite de a n es igual a L. Es decir, que una sucesión la puedo pasar a x, en lugar de usar la n, uso la x y ya la puedo ver como una función como los que están acostumbrados a usar. Y de ahí calculo el límite, ¿sí? O manejarlo así como n, nada más cambiar la variable, ¿sí? Entonces me voy a pasar con algunos ejemplos. Bueno, es eso. Acá también aparece otro teorema, que son las propiedades de límites de sucesiones, que son las propiedades que ustedes ya conocen sobre límites, ¿no? Solo que esto relacionado a sucesiones. Me dan dos sucesiones, AN, BN, cuyo límite de la primera es L y de la segunda es K. Y dice que el límite de una suma o de una resta, pues puedo separar los límites, ¿no? Como el límite de la primera sucesión más o menos el límite de la segunda sucesión. Límite de una constante por una sucesión, una sucesión que es una función, la constante sale. Y el límite de A por B igual es el límite de la sucesión AN por el límite de la sucesión BN. Lo mismo para el límite de la sucesión AN entre la sucesión BN. Se separan los límites, el límite de la sucesión de arriba entre el límite de la sucesión de abajo, considerando que la sucesión de abajo es diferente de cero, ¿sí? Entonces son esas propiedades. Me voy con ejemplos. Entonces ya checamos lo que dice el libro. Entonces ahora sucesiones. Decía el libro que una sucesión la puedo ver como una función que va de los enteros positivos a los reales. Y la puedo ver así. A f solo la puedo evaluar bueno, aquí en lugar de x, que están acostumbrados a usar, voy a usar n, y n lo voy a tomar como un entero positivo. Entonces son funciones que yo solo las puedo evaluar, por ejemplo, en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, puros enteros positivos, y en algunas ocasiones también en n igual a 0. ¿Sí? Y así se puede escribir como función f de n es igual a n. Cuando n es 1, obtengo f de 1 igual a a1 el primer término, f es 2, f de 2, perdón, si n es 2, evalúo es f de 2 igual a subíndice 2 es el segundo término y así sucesivamente. Notación, una sucesión de números se representa o denota por an o entre llaves a subíndice n. Y ejemplos de sucesiones, está la sucesión 1 entre n, o que también se puede ver como una función f de n igual a 1 entre n, ¿sí? Y esto, pues, si lo quieren trasladar a funciones, es como si tuviera f de x igual a 1 entre x, ¿sí? No es como tal la función 1 entre x, porque si esta la relacionamos con cálculo diferencial o con gráficas, o sea, como una función normal, pues es un conjunto infinito de puntos, ¿no? Si la vemos como función normal, esta x puede tomar cualquier valor real excepto el 0. Pero este es otro tipo de función donde solo puede tomar valores enteros, ¿sí? Por ejemplo, evaluar en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7. No puedo evaluar en un medio, no puedo evaluar en un tercio, ¿sí? En 5 veinteavos, ¿no? Entonces aquí ya nada más di un ejemplo de sucesión, doy algunos términos, por ejemplo, si n es 1, obtengo el primer término de la sucesión que es 1, si n es 2, el segundo término que es un medio, n es 3, el tercer término que es un tercio, y el enésimo término que es la sucesión 1 entre n. Algunas ocasiones nos van a dar así la sucesión como el 1, un medio, un tercio, un cuarto, ¿sí? Y esta también es otra forma de que nos den una sucesión, ¿sí? Una sucesión de números, como decía al principio del libro, están ordenados, tiene un primer término, un segundo término, un tercer término y así sucesivamente, ¿no?
Estas sucesiones, pues como dijimos, las puedo ver como funciones, se pueden graficar en el plano cartesiano. Ahí está el plano cartesiano. Entonces, cuando n es 1, que son los del dominio, son los valores en x, dice que el término que yo obtengo es el 1, el primer término. Cuando n es 2, obtengo el 1/2, que aquí está, después 1/3, después 1/4, y así sucesivamente. A comparación de las funciones, esta es la gráfica, pero no se unen los puntos. ¿Por qué? Porque aquí en 1/2 yo no puedo evaluar la función, ¿sí? Entonces solo son puntitos las gráficas de las sucesiones, ¿sí? Solo voy a poner puntitos, son una serie de números nada más, ¿sí? Ejemplo 2. 1 entre 2 a la n. Algunos términos de la sucesión son: cuando n es 1, obtengo 1/2, cuando n es 2, 1/4, cuando n es 3, 1/8, y así sucesivamente. El término enésimo es el 1 entre 2 a la n. Gráfica. Solo grafiqué 3 términos. Cuando n es 1, n es 2, n es 3, n es 1 me da 1/2, n es 2 me da 1/4 y me da 1/8. ¿Sí? Y solo son esos puntitos. Después, no siempre nos van a dar como que la forma general de la sucesión. A veces nos dan, les decía, los números. Por ejemplo, escribe una expresión para el enésimo término de la sucesión dada. Entonces solo me dan esos 5 términos, el 2, 5, 8, 11 y 14. Y sigue, ¿no? Esto quiere decir que es una sucesión de números. Y ahí le puse, es el primer término a 1, a 2, a 3, a 4, a 5 y así sucesivamente. Y tenemos que encontrar la forma general del enésimo término. ¿Cómo le hago? Si se dan cuenta, aquí le van sumando del 2, para obtener el 5 suma 3. Luego para obtener el 8 le suma 3 al 5 y así le va sumando 3, ¿no? Sucesivamente. Entonces ahí tienen que pensar más o menos cómo va a ir el enésimo término, y pues yo llegué a esta conclusión, que el enésimo término es 3n menos 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando n es 1, sustituyo ahí y me queda 3 por 1 menos 1, y eso es el primer término 2. Cuando n es 2, me queda 3 por 2, 6, menos 1, 5, y obtengo el A2. Cuando n es 3, el A3 es 3 por 3 menos 1, es 9 menos 1, 8. ¿Sí? Y así sucesivamente se encuentran los demás términos. Y este es el enésimo término, o pues la forma de la sucesión. Ejemplo 3. Ejemplo 4. Ahora me dan el 1 menos 1/4, 1/9, menos 1/16 y 1/25. ¿Sí? Nos dan 5 términos de la sucesión. Aquí, para encontrar el enésimo término, pues vayan checando que el denominador, bueno, primero el numerador siempre es 1. Numerador siempre es 1. Y se van alternando los signos, ¿no? Aquí es positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. El que sigue sería negativo. Entonces, arriba siempre va a ir un 1. Y como va alternando el signo, siempre que yo voy alternando un signo, se usa el menos 1 a la n. ¿Sí? Porque si n es 1 me queda menos 1, si n es 2 me queda 1 positivo, ese me va alternando el signo. ¿Sí? Abajo, aquí va 4, 9, 16, 25, que son potencias cuadradas, ¿no? Por ejemplo, aquí este es 2 al cuadrado, este es 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, 5 al cuadrado. Por eso va n al cuadrado abajo, ¿sí? ¿Por qué acá arriba no puse menos 1 a la n? Porque el signo, aquí para el primer término, que es, por decirlo así, el 1 es impar, es positivo. Para el segundo término me da negativo, que es impar el subíndice. Es par, perdón, el subíndice. Entonces, aquí checamos si n es impar, me da un signo negativo. Si n es par, un signo positivo. Pero aquí es al revés, en los pares me da negativo y en los impares me da positivo. ¿Sí? Entonces aquí le sumo un 1 en la potencia. Y así así se encuentra el enésimo término de esa sucesión. Menos 1 a la n más 1 entre n cuadrado. Pueden checar, cuando n es 1, obtengo el 1, cuando n es 2, el menos 1/4, n es 3, 1/9, y así sucesivamente. Ejemplo 5.
ahí solo me da la sucesión del menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1. ¿Cuál es el enésimo término? Pues sigo la lógica de arriba y decía, siempre que voy alternando el signo, me pongo un menos 1 a la n, como me quedan los unos, pues es menos 1 a la n nada más. Cuando n es 1, obtengo el menos 1, si n es 2, el 1, si n es 3, el menos 1, y así sucesivamente. A esta serie, perdón, a esta sucesión se llama, ay, me equivoqué, ¿verdad? Se llama sucesión alternante, ¿sí? Alternando signos. Y la puedo graficar. Bueno, aquí la grafiqué para que chequemos, ¿sí? Cuando n es 1, obtengo el menos 1, n es 2, el 1, n es 3, el menos 1, n4, el 1, n5, menos 1. Los puntitos se van alternando. Entonces, para verificar si una sucesión converge o diverge, por ejemplo, aquí mediante su gráfica, siempre va a estar oscilando entre menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1. Entonces, así se va a seguir, ¿no? Si yo la grafico hacia la derecha. ¿Qué quiere decir? Que esa como que no tiende a un valor especial, ¿no? Como el primer ejemplo, bueno, no, el segundo ejemplo que vimos acá. La de 1 entre 2 a la n. Esta es su gráfica, ¿sí? Si ustedes van checando, mientras n va siendo más grande, por ejemplo un 10, esto va tendiendo a 0, a 0, a 0, a 0. ¿Sí? Esto se puede decir que converge a 0, ¿sí? Mediante la gráfica, ¿no? Pero pues lo vimos en el libro, que para verificar si una sucesión converge o diverge, vamos a usar el límite de la sucesión dada como, bueno, como función. Por ejemplo, determinar si la sucesión dada converge o diverge. Entonces tengo la sucesión 1 entre n. Calculo su límite nada más. Límite cuando n tiende a infinito de 1 entre n, eso es 0. Por lo tanto, la sucesión converge a 0. El segundo ejemplo, la sucesión es 3n menos 1. Límite cuando n tiende a infinito de esa sucesión. Es infinito, más infinito. Siempre los valores van creciendo, ¿no? Y se dice que la sucesión diverge. Ejemplo 3. En la sucesión n entre 1 menos 2 por n, calculo el límite. Cuando n tiende a infinito, de esta me queda infinito entre infinito y eso está indeterminado, ¿sí? Como está indeterminado, aquí puedo aplicar la regla del Hospital o dividir entre n cada término, que es la potencia más grande. Si yo divido entre n, pues ya me queda de esta forma. Este tiende a 0 cuando n es infinito y me queda menos 1 medio. Por lo tanto, la sucesión converge a menos 1 medio. Me paso al ejemplo 4. Ejemplo 4, la sucesión es... Aquí me equivoqué. Me faltó. N cuadrada entre 2 a la n menos 1. Calculo el límite cuando n tiende a infinito. El de arriba, pues, cuando n es grande, esto es infinito. El de abajo, pues igual infinito. Esto es una forma indeterminada. Entonces aquí, pues ya no puedo dividir entre la potencia más grande porque tengo el 2 a la n. Aplico la regla de Hospital. Derivo arriba y derivo abajo. La derivada de arriba es 2n y la derivada de abajo es esta. ¿Sí? Hay que verificar fórmulas para derivar este logaritmo natural de 2 por 2 a la n. Ajá. Esto sigue estando indeterminado porque el de arriba tiende a infinito, el de abajo tiende a infinito. Vuelvo a aplicar la regla de Hospital y entonces la derivada de arriba es 2 y la derivada del de abajo, esta es una constante, se deja fuera y la derivada de 2 a la n es logaritmo natural de 2 por 2 a la n. Y como arriba tengo una constante y abajo un 2 a la n, cuando n tiende a infinito esto es muy grande. Un 2 entre algo muy grande, eso tiende a 0. Por lo tanto, la sucesión converge a 0. ¿Sí? Y eso sería todo por hoy, chicos.